Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por sintonizar nuevamente el espacio de La Entrevista en este viernes 18 de octubre, finalizando una semana más. Este día vamos a hablar sobre actitudes psicoambientales en la conservación del agua. Tenemos como invitada a Tania González, ella es psicóloga y maestra en psicología clínica de la comunidad y también catedrática de la Universidad de El Salvador. Qué gusto que nos acompañe, Tania, bienvenida. Muchas gracias, agradezco la oportunidad y la apertura que se le está dando a este tema, que realmente es muy poco que se habla sobre medio ambiente y en especial sobre psicología ambiental. Así es, y quisiera que comenzáramos con eso. Tania, ¿cómo se define la psicología ambiental? ¿Qué es lo que estudia esta rama de la psicología? Bueno, realmente la psicología ambiental se encarga de estudiar el comportamiento que tiene el ser humano en relación al medio ambiente. Más que todo le interesa mucho los efectos de las condiciones ambientales y la relación que tiene sobre el comportamiento humano. Más que todo también estudia cómo el ser humano percibe la manera como nosotros nos relacionamos con el medio ambiente y las actitudes que nosotros tenemos ante la conservación de este. Hablando de actitudes, actitudes positivas o negativas, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser ese tipo de actitudes positivas y negativas frente al medio ambiente? Bueno, realmente existen muchas actitudes positivas y también muchas actitudes negativas que tal vez a veces no nos damos cuenta que las tenemos, ¿verdad? Entre las actitudes positivas está la preocupación, ¿verdad? La preocupación por el medio ambiente, la valoración que le damos a los recursos medioambientales, en este caso pues el agua, ¿verdad? La valoración, esa es una actitud positiva, que nosotros valoremos el recurso hídrico. Otra de las actitudes positivas que el ser humano podemos tener también es las relaciones emocionales que tenemos con la naturaleza, con el medio ambiente. Y también los comportamientos proecológicos, porque sabemos que una actitud siempre nos va a llevar a un comportamiento, a una acción. Eso es en el caso de las actitudes positivas, ¿verdad? Pero también está el otro grupo, ¿verdad? Que son las actitudes negativas. Entre estas puede ser la indiferencia que el ser humano tiene con el medio ambiente, o sea, podemos ver tala de árboles, podemos ver que el agua se contamina. Bueno, hemos visto videos, ¿verdad?, de cómo las personas así a simple vista botan cantidad de basura en los tragantes y no les importa. O sea, es una indiferencia extraordinaria que se maneja, ¿verdad? La desvalorización del agua. Las personas pueden ver tal vez un escape de agua y solo van pasando, pero no les da como esa sensibilización, esa lástima. Entonces es muy, muy indiferente las personas. Y también hay otra actitud que es la apatía, ¿verdad? En donde los recursos naturales no les provocan ningún tipo de emoción de quererlos cuidar, de quererlos proteger. Entonces, lastimosamente, pues están los dos grupos de personas. Ahora entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que lleva a que algunas personas tengan actitudes positivas, que se preocupen, que si quieran proteger el medio ambiente, el agua, pero que también lleva a otro grupo de personas que tengan, como usted dice, esa indiferencia, esa apatía, que aunque veamos que están deforestando, que el agua se desperdicia, que el agua está contaminada, hay indiferencia a eso, pero ¿qué factores son los que influyen en actitudes positivas o negativas, Tania? Ok. Son varios elementos. Por ejemplo, están las percepciones, la percepción y la apreciación que las personas tengan sobre el entorno en el que ellos están desenvolviéndose, ¿verdad? Por ejemplo, las percepciones se configuran a partir de experiencias personales y la interacción que tienen con el grupo. Por ejemplo, estas percepciones determinan cómo una persona puede valorar el medio ambiente en el cual se desenvuelve y
esto también puede influir en la percepción que tenga en cuanto al cuidado. Entonces, la percepción que alguien maneja sobre el medio ambiente es la primera clave, ¿verdad? La segunda es, por ejemplo, los sentimientos que desarrollen hacia el medio ambiente. Pueden ser sentimientos favorables o sentimientos desfavorables. Entonces, en este caso, existe un autor que es de los pioneros en la psicología ambiental, y él menciona de que cuando existen actitudes como estas, pueden afectar directamente la disposición o predisposición de las personas para poder adoptar un comportamiento proambientalista. Entonces, percepciones, los sentimientos, ¿verdad? Y algo también muy importante, que yo creo que esto le podemos dar como un valor más grande, son los valores culturales, la manera como las personas han sido criadas. Por ejemplo, si ellos han sido criadas en una familia en donde se le ha dado mucha importancia al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los animalitos, al cuidado del agua, ¿verdad? Entonces siento que los padres pueden inculcar esto a sus hijos y ellos pueden crecer, ¿verdad?, con estas mismas actitudes, porque las actitudes también tienen una influencia de crianza y de cultura. Acá en nuestro país tenemos muy poca cultura sobre la conservación del agua. Por ejemplo, yo he notado a veces que las personas a veces suben fotografías de edificios, ¿verdad? Y es que la gente cree de que un país con muchos edificios hermosos, creen que es un país que va en progreso. Moderno, pero realmente solo estamos viendo cemento, ¿verdad? Pero lo hermoso es cuando vemos un país en donde se entrelaza la naturaleza y también la construcción. Lastimosamente, pues nuestra cultura no va por ese rumbo, ¿verdad? Diferente otros tipos de países, ¿verdad? Como Suiza, Dinamarca, en donde ellos cuidan mucho sus recursos naturales. Es cuestión de cultura. Y hablando de estos valores culturales, si en ese ejemplo que usted ponía, que desde pequeñito, ¿verdad?, los padres, la familia va inculcando esos valores de cuidado al medio ambiente, al agua, a los niños y niñas, a los adolescentes, pero en el caso contrario de que desde pequeñitos no hayan recibido estos valores culturales, ¿es posible que ya en la adultez estas personas logren tener y cambien estas percepciones y estos sentimientos? ¿Sí se puede? Es probable, pero tendríamos que empezar desde una psicoeducación, ¿verdad? Empezar con una sensibilización, porque, por ejemplo, en la investigación que realizamos, pude conocer personas ya adultas, ¿verdad?, en donde no tenían como esa preocupación de que el agua en algún momento se iba a terminar. Recuerdo la pregunta que le hice a una persona, yo le dije, ¿y usted considera que algún día nos vamos a quedar sin agua? Porque según estudios, dentro de tanto tiempo, pues ya no vamos a tener agua, ¿verdad? Y ella me decía, no, si el agua siempre va a estar. Y yo le digo, ¿y usted considera a qué considera usted que se debe el hecho de que podría haber escasez en un futuro? Y ella dijo que a la sobrepoblación, pero realmente no se enfocó en nosotros mismos, en que somos nosotros, que si el agua en algún momento se llegara a terminar, va a ser por el mal uso que nosotros le demos, sino que ella se enfocó a que cada vez hay más gente. Entonces, desde ahí podemos observar que muchas personas todavía no se han hecho conscientes que nosotros tenemos la obligación, porque realmente no importa cuántas personas hayan, sino que importa el cuidado que nosotros le demos a los recursos. Bueno, hábleme de ese estudio que se hizo, ¿verdad?, sobre las actitudes medioambientales y cómo fue este estudio y al final qué fue lo que recopilaron y los hallazgos que usted encontró en estas entrevistas que hizo a varias personas, entiendo. Fíjese de que fue muy interesante porque, como le mencionaba, la psicología ambiental es muy poco estudiada, ¿verdad? Realmente fue muy interesante conocer las diferentes percepciones que tienen las personas hacia el agua.
Pero hubo algo muy, muy interesante y es algo que yo siento que es lo que más resaltó en el estudio. Vaya, por ejemplo, hubo muchos puntos claves. El primer elemento fue que si bien las personas están conscientes, ¿verdad? Porque cuando yo hacía las preguntas de, ¿para usted qué es el agua? Fue la pregunta primordial y todas las personas contestaron, el agua es importante y que de gran valor. Todas estaban conscientes, todas estas personas. Sin embargo, al pasar al siguiente punto sobre qué acciones hace usted para conservar el agua, muchos se quedaban callados. Entonces, uno de los puntos a resaltar es que si bien nosotros estamos conscientes que el agua es importante y que la valoramos hasta cierto punto, ¿verdad? Pero esta actitud no siempre nos va a llevar a la acción, ¿verdad? Porque estas personas, si bien es cierto, podían hablar sobre la importancia del agua, pero no habían acciones. ¿Cómo conserva usted el agua? Y ellas pues guardándola, decían algunos, ¿verdad? Pero no hay como una educación, ¿verdad? Podríamos decir eso también, para que las personas aprendan o se sensibilicen a poder conservar el recurso, valorarlo y cuidarlo. Ahora, otra de los hallazgos que encontramos fue algo muy interesante que se relaciona mucho con una teoría de la psicología ambiental de este señor llamado Stern, así se llama, es otro de los pioneros de la psicología ambiental. Y fue bien interesante porque cuando hablamos acerca de la valorización del agua, nos dimos cuenta de que las personas valoraban el agua en razón del cuidado de su bolsillo. Por ejemplo, algunas personas decían, yo cuido mucho el agua porque el agua es cara. Entonces, si gastaban mucha agua, sabían que les iba a salir más dinero, la tarifa más alta. Entonces, casi todos, cuando le preguntábamos qué tanto valor tenía el agua para ellos, no la valoraban en sí porque el agua sea un bien, un recurso importante que realmente en nuestra vida depende de ella. No, ellos lo valorizaron en cuestión de dinero. Entonces, hay una teoría de la psicología ambiental en donde dice que las motivaciones de las personas en cuanto al cuidado de los recursos naturales va a ser en consecuencia del propio beneficio. O sea, yo cuido esto porque me beneficia a mí. A eso se le llama como una teoría egoísta. Yo cuido los recursos porque me van a servir. Es decir, si no me sirvieran, pues no lo cuido, ¿verdad? Entonces, fue bien interesante darnos cuenta de esto. Y es que realmente el ser humano o nuestra cultura, considero de que casi todo lo valoramos por el dinero. O sea, hasta nuestra conducta, ¿verdad? Nuestras acciones son reguladas en torno al bolsillo. No hagas esto porque entonces vas a pagar multa. No desperdicies el agua porque entonces va a salir más caro el recibo. Entonces, y si no existiera el dinero, ¿qué uso le diéramos a los recursos? Sí. Usted ha tocado el tema importante de la educación y la educación ambiental. Sí. ¿Cómo considera usted, Tania, que pudiera, dada los hallazgos de este estudio y esto que ustedes vieron, poder educar y desde qué ámbito se puede hacer esta educación medioambiental? ¿Cómo podría hacerse? Bueno, de hecho, parte de este artículo académico que se publicó, ¿verdad?, sobre las actitudes psicoambientales, una investigación considero que no tiene mayor importancia si no se le da solución. Cuando se hizo esta investigación también se propuso un programa para poder cambiar estas actitudes. Este programa que se creó, que va acompañada de este estudio, inicia primero por la psicoeducación, ¿verdad? Y yo siento que eso es lo primordial. Después de que las personas tienen conocimiento, se trabaja en la sensibilización. Entonces, la sensibilización
considero la sensibilización hacia el recurso hídrico y hacia los recursos naturales, ¿verdad? Nuestros bosques, nuestros animalitos. Considero de que cuando una persona es sensible, esto va a provocar un cambio de actitud. Entonces, cuando hay cambios de actitudes, es probable, no siempre, ¿verdad? Es probable que también haya un cambio de acción. Entonces, el programa va enfocado en eso, educación y sensibilización, y posteriormente, acción. Por eso es que el programa también está enfocado en la metodología de acción-participación, porque también se busca que las comunidades, y no solamente me refiero a comunidades rurales, en nuestra ciudad, considero que la ciudad es donde más se necesita educar a las personas, ¿verdad? Para poder convertir ese cemento, ¿verdad? En por lo menos en un bosquecito, y que baje la temperatura, porque nos quejamos del calor, sí, pero nunca sembramos árboles. Sí. ¿Qué piensan hacer ellos? Aire acondicionado, cuando el mejor oxígeno lo tenemos de los árboles, pero las personas no se dan cuenta de la dimensión del problema. Entonces hay que trabajar mucho en eso. Sí. Cuando hablamos, y volviendo al tema de las actitudes positivas o negativas, Tania, esta actitud de indiferencia o de egoísmo frente a actitudes de querer proteger el medio ambiente y de importarnos lo que pasa en el agua, en el medio ambiente en general, ¿por qué estaría determinado? Yo estuve viendo también el estudio que usted publicó y hablaba en este punto bien interesante, porque decía que algunas personas pues tienen agua en abundancia. Sí. Entonces, si la tienen en abundancia, como que no les resulta muy preocupante la situación frente a personas que tienen mucha escasez de agua, y entonces su deseo de tener agua puede llevarlos a tener más actitudes positivas y más acciones encaminadas a conservar el agua. Sí, definitivamente. Fue otro de los hallazgos interesantes que se encontró en este estudio, porque no solamente se realizó una investigación en esta comunidad, ¿verdad? Comunidad Colima, en Cuscatlán, sino que también se hizo otro estudio en San Marcos, en donde el agua es muy escasa. Entonces se compararon las actitudes de las personas que vivían en Colima con las actitudes de las personas que vivían en San Marcos. Como le mencionaba, las actitudes de las personas de esta comunidad fueron muy, digamos, de no mucha urgencia, ¿verdad? No mucha preocupación, porque como ellos siempre han tenido agua, jamás han padecido de agua, tienen agua en abundancia. Entonces, para ellos siempre iban a tener agua. Y esto también hace que cuando uno tiene algo en abundancia, no lo valore, ¿verdad? Hasta que ya escasea algo, empezamos a valorarlo. Entonces, son actitudes muy diferentes a personas que necesitan el recurso hídrico. Entonces, vemos cómo también la relación de tener en abundancia no ayuda, ¿verdad? O no estamos diciendo que necesitamos estar en escasez para valorar algo, ¿verdad? No, sino que valorar lo que tenemos, porque hay otras personas que no lo tienen. Entonces, considero de que ese es un punto muy importante, y que no solamente lo podemos hacer con recursos hídricos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos y que no las valoramos. La familia, un empleo, en este caso pues nuestros recursos naturales, y tal vez no los valoramos. Hay algo bien interesante de que cada vez que vienen extranjeros al país, yo he tenido la oportunidad de conversar como con 3 o 4. Lo primero cuando yo les pregunto cuál es su impresión cuando viene a El Salvador por primera vez, ellos dicen todo muy verde, muy bonito, muy verde todo. Entonces, en El Salvador tenemos riqueza, ¿verdad? Tenemos riqueza en recursos naturales, lastimosamente no lo valoramos. Pero
personas que viven en otros países y que tal vez solo ven edificios, ellos sí logran apreciar lo que tenemos acá. Y podría darse el caso, Tania, de que hay personas que pudieran tener mucha escasez de agua, ver muchos problemas medioambientales a su alrededor y también tener actitudes de indiferencia y de no acción a promover este cuidado o querer tener estos recursos más en abundancia? Sí, es probable porque hemos observado a través de esta investigación, observamos eso, ¿verdad? Que las personas tal vez vivían en condiciones, en algunas comunidades, viven en condiciones muy lamentables, ¿verdad? Lastimosamente, las percepciones de estas personas hacia su entorno se vuelven insensibles, se acostumbran mucho. De hecho, hay una teoría también de la psicología ambiental que habla sobre eso, de cómo el ser humano puede acostumbrarse a vivir en un entorno que tal vez sea malo para ella, pero si no le afecta, ¿verdad? Entonces, no hay manera de que esta persona tome acción. Como el tema de la basura que me comentaba. Como el tema de la basura. Pueden haber personas que pueden tener la basura cerca, pero no, como que prefieren cerrarse. Ese no es mi problema. Uno tal vez puede ver que enfrente del vecino, enfrente de la casa, hay un gran promontorio de basura, pero como no es mi basura, entonces no me afecta, no es mi problema. Entonces, considero de que esa es una actitud de indiferencia. Por eso hablábamos de la psicoeducación y de la sensibilización. El problema muchas veces del ser humano es que somos personas egoístas, ¿verdad? Mientras a mí no me afecte, no hay problema. No importa si le afecta al vecino, no importa si afecta a otras personas. A mí no me afecta, entonces no hay ningún problema. Entonces, hablamos, ahí se mezcla la sensibilización y la educación, psicoeducación en ese sentido. Y el tema del conocimiento, por ejemplo, que tanto sabe la gente o desconoce sobre las problemáticas de escasez del agua, por ejemplo, deforestación. Me imagino alguna persona o de esta comunidad que tenía abundancia de agua, por ejemplo, si estas personas desconocieran que hay otras comunidades en la zona rural o en la zona urbana, por ejemplo, área metropolitana de San Salvador, mucha gente que dice que le falta mucho el agua, sí, en muchas colonias. Si hay un desconocimiento sobre lo que le pasa a otras personas, esto podría también ser un factor que lleva a la indiferencia de la gente, el no conocer el nivel de afectación que tienen otras personas. Sí, claro que sí, porque mientras, como decíamos, ¿verdad? Mientras no nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos, no lo valoramos. Es probable que si se hiciera un experimento, ¿verdad?, de que estas personas que tienen en abundancia fueran a vivir a un lugar en donde no lo hay, es probable que cuando regrese a su comunidad, pues entonces sí, ¿verdad?, pueda valorar lo que tiene, porque hasta que uno no ha pasado por una experiencia tan fuerte, ¿verdad?, como esa, no podría valorar lo que tiene. Pero entonces está más vinculado a la vivencia y a la experiencia más que al conocimiento. Consideraría de que son ambos factores porque una persona puede conocer de que tal comunidad tiene un problema de agua, pero como le mencionaba, no es mi problema, no me afecta porque yo aquí estoy bien. Entonces sí, lástima, pobrecitos ellos, ¿verdad? Pero yo estoy bien acá. Y si por circunstancias de la vida a esta persona le tocara mudarse y le tocara ir a un lugar a vivir donde todo lo que tiene ya no lo tiene, entonces es probable que ahí sí empezara a apreciar lo que tenía antes. Entonces alguien puede tener conocimiento, ¿verdad? Pero las actitudes son diferentes. Tener un conocimiento no siempre es equivalente a cambiar de actitud, ¿verdad? Sino que las vivencias, la experiencia que alguien puede tener al pasar por una situación de escasez es que nos ayuda a valorar lo que tenemos. Y en esta comunidad de Suchitoto, en Cuscatlán, donde hicieron este estudio,
Tania, y a partir de este programa que usted dice que implementaron, ¿se le dio seguimiento después? ¿Volvieron ustedes a la comunidad? ¿Pudieron percibir que algunas actitudes a partir del conocimiento, a partir de este programa, cambiaron en los habitantes de ese lugar? Realmente, como en eso vino la pandemia, ¿verdad? Ya no pudimos tener acceso, Sí. ¿verdad? Sin embargo, algunos cooperantes, ¿verdad? Algunas ONGs que tenían esta misma línea, ¿verdad? De investigación, de aporte a la comunidad, visitaron esta comunidad, al parecer hicieron algunos programas y los habitantes pudieron, fue muy buena la reacción que tuvieron ellos, ¿verdad? Como lo mencionaba, lastimosamente este programa, después de este estudio que se hizo, pues no se aplicó, pero la verdad es que como psicóloga, como investigadora, me encantaría que sí se pudiera aplicar, y considero de que el apoyo de las instituciones públicas sería un gran factor, una gran influencia para poder aplicar programas como estos, porque las comunidades confían mucho en las instituciones públicas, ¿verdad? Y si las instituciones pudieran darle el mismo valor que le damos nosotros, ¿verdad?, como profesionales a esta problemática, considero de que se hiciera un buen equipo y se pudieran dar muchos cambios. Por ejemplo, ¿qué instituciones podrían entrar en esta dinámica de poder apoyar en este tema? Bueno, lo primero son las alcaldías. La alcaldía, las unidades de salud, son instituciones en quien las personas confían mucho, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos este estudio, los líderes de la comunidad fueron un gran aporte para nosotros, porque ellos conocen las problemáticas, las personas confían en ellos. Entonces los líderes comunitarios son una clave para poder realizar trabajos comunitarios y que nos dan la apertura para poder acceder a las personas. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema y por supuesto usted puede participar haciendo preguntas o también sus comentarios. Ya regresamos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Si estás pensando en consolidar tu formación para la atención de las problemáticas sociales, realizar investigaciones y evaluación de programas de desarrollo humano, te invitamos a inscribirte a la Maestría en Intervención Social. Obtén más información sobre Pensum, costos y horarios escribiéndonos al correo maestría.intervencionsocial@uca.edu.sb o llámanos al teléfono 2210-6600, extensión 692. Maestría en Intervención Social, modalidad semipresencial, matrícula abierta, ciclo 01-2025. Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA. ¿Ya te uniste a nuestra comunidad en YouTube? Encuéntranos en YouTube como Radio YSUCA 91.7 FM. Suscríbete y dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video a nuestro canal YSUCA en YouTube. En nuestro canal puedes encontrar la opinión, el editorial, la entrevista y muchas otras producciones. YSUCA en YouTube. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Si nos acaba de sintonizar, le comento que estamos hablando sobre actitudes psicoambientales en la conservación del agua y nos acompaña este día en la cabina YSUCA Tania González. Ella es psicóloga y maestra en psicología clínica de la comunidad
también es catedrática de la Universidad de El Salvador. Usted ya conoce la forma de participación. Recuerde que nuestro WhatsApp está siempre disponible, 7571-2779, y nuestros números de cabina que ya los conoce, 2275-9501 o finalización 02. Escríbanos también a través de Facebook, de YouTube, de X, y acá pues nosotros leemos sus comentarios o preguntas. Ya tenemos una llamada. Vamos a escuchar. ¿Aló? Sí. Buenos días. Buenos días. Fíjese que estaba escuchando a la licenciada ahí. Sí. Aquí yo le llamo la Colonia América. Fíjese que aquí tengo, del barrio San Jacinto, tengo una vecina que es la 115, la casa 115. Pues fíjese que como la casa es bien amplia, tiene un gran patio, árboles frutales. ¿Y sabe lo que hizo el año pasado? Fue a traer un vecino de la casa 109, siempre aquí en la Colonia América, ¿verdad? Y traía una motosierra y voló 3 árboles, 2 de Nance y 1 de Marañón de Pepa, 4 cortó, porque el otro era de almendro, y con esa leña está cocinando. Yo he denunciado bastantes veces en la 10ª Avenida Sur y calle 12 de octubre, ahí hay un tragante de agua lluvia. Siempre he denunciado que ahí están echando basura todos los de los condominios Santa Rita. Pero la de la alcaldía me dijo la vez pasada que andaban recogiendo cosas así de eléctricas, ¿verdad? Como desechos sólidos. Me dijo, ustedes son los que echan la basura, me contestó. Y ya mandamos el camión. Y yo lo que solicito es que coloquen un rótulo que diga prohibido botar basura y multa tanto. Pero no han hecho caso. Así es que muy buenos días y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hello, buenos días. Tiene un pequeño comentario sobre la basura. A nosotros se nos culpa por botar la basura, y hasta una multa por 2 libras que botemos se nos cobra. Pero lo que yo no veo es cuánto es la multa que les dan a las alcaldías por no recolectar la basura. Si ustedes se acuerdan, en Mexicano, aquella vez todo aquel gran promontorio de basura que había, ¿a dónde fue a parar? Allá al lago de Suchitlán. Allá en Acajutla, si ustedes se acuerdan, en los que decían que la basura y todo lo que había recogido, como más de 5 o 10 toneladas de basura, la mayor parte era, ¿cómo se llama?, de árboles. Y entonces la gente no hace basura de árbol, sino que de seguro había una construcción o deforestación de alguna finca, y toda esa basura vino y fue para la Cajutla. Entonces, la otra noticia que daban, que había un colchón, que habían refrigeradoras, sí, yo estoy seguro que si la alcaldía hubiera recolectado esa basura no hubiera ido a parar los tragantes. Solamente gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Bueno, se nos colgó lamentablemente la llamada, y si quieren volver a marcar, pues con gusto le escuchamos. Tenemos mensajes de texto también. Dice, buen día, tengo la costumbre de salir a caminar temprano en la mañana. Frecuentemente me doy cuenta de derrames de agua en las calles donde circulo. En muchas ocasiones he tenido a bien reportar a ANDA dichos derrames, pero el factor común es la apatía de las instituciones a responder en forma oportuna. Es decepcionante para mí esas situaciones, y al final uno acaba por ser indiferente también. Damos paso a otra llamada. Buenos días. Gracias, muy buenos días, gracias por el programa. A propósito, fíjese que yo tengo un texto aquí importante donde dice: ¿por qué me destruyes si te doy agua, sombra, brisa y oxígeno? ¿Por qué me destruyes si les proporcionamos alimentación, flora y fauna? Pero fíjese que hay personas que dicen que para qué la persona anda de metido en cosas que no le interesan, cuando realmente no les interesa a todos, porque es el planeta y la humanidad que sufriría las circunstancias. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Dice también otro mensaje: buen día, las felicito por el programa. La verdad es que no tenemos educación ambiental, ya que si se educa en la conciencia del medio ambiente, el poder económico tendrá muchos enemigos, y ahora vean cómo los compañeros y compañeras de Santa Marta, por luchar a favor del medio ambiente, están presos. Saludos, nos dicen. Tenemos audios también, escuchemos. Buenos días, un excelente tema. Hace algunos años estaba en una playa, en Playas Negras, en La Unión, y llegó una excursión de una
personas campesinas, y a la hora del almuerzo, en los platos desechables que estaban comiendo, estaban a la orilla de la playa de pie y estaban lanzando todos los desperdicios de la comida al agua. Inclusive lanzaron los desechables al agua. Es decir, casi lloro de impotencia de ver cómo la cultura nuestra no cuida nuestros recursos. En verdad, nos hace falta mucho camino, pero sobre todo en educación. Lo que acaba de decir la ponente, realmente necesitamos, Tania, que esas instituciones, el Ministerio del Medio Ambiente, que prácticamente no hace nada por salvar nuestros recursos, ni de fauna, ni de flora, y menos el recurso hídrico, son los primeros depredadores del medio ambiente, y esto viene de las autoridades. Es demasiado complejo para poderlo superar en poco tiempo, pero hay que iniciar el camino. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por participar. Dice otro mensaje: buenos días, sí es un buen programa, de los más interesantes, del cual estamos trabajando, y diría que deberíamos reeducar. Tengo más de 30 años y cuando venimos a Zaragoza teníamos que acarrearla, el agua, y tomamos, la reciclamos, dice, y la regábamos a los pollitos, la regalábamos, dice. Comenzamos, dice, sembrando, comemos manguitos, arrayanes, marañones, guanabas, pero eso solo, dice, con ese reciclaje de agua. Y aquí en Vía de Zaragoza tenemos un tanque de agua en el cual lo tenemos que cuidar, dice, porque el agua es un recurso humano. Interesante tema y poco conocido. Es de difundir más estos estudios para tomar conciencia del problema que estamos, dice, a nivel de medio ambiente. Saludos. Bueno, muchísimas gracias. Si quiere seguirse comunicando, por supuesto lo puede hacer marcando nuestros números o enviándonos su nota de voz o por mensajes a través de Facebook, a través de X, a través de YouTube. A quienes han participado ya, agradecemos sus intervenciones y quiero dar paso a Tania para que podamos conversar sobre esto que nos dicen. Y bueno, han salido varios temas, ahí algunos de los que habíamos conversado, Tania, y otros pues que nos dan el panorama de cómo le preocupa a la gente también muchas de las situaciones que están pasando y que están contaminando nuestro medio ambiente y nuestra agua. Sí, el audio que se mandó de parte del radio escucha, donde habló de la impotencia que sentía, y el mensaje que envió también la señorita que sale a correr y que ha hecho las denuncias, ambos tienen algo en común, y es que se han dado cuenta que no son escuchados por las autoridades, por las instituciones. Es lo que hablábamos, la cultura. Entonces, considero que la educación o la sensibilización tiene que venir directamente de las instituciones que están creadas para cuidar nuestro medio ambiente. Y es que es cierto, vaya, es como la comparación del padre con los hijos. Si el padre no tiene ningún tipo de interés en cuidar los recursos naturales, los hijitos tampoco lo van a hacer. En este caso, si nuestras autoridades tampoco se preocupan, ¿verdad?, sino que al contrario, ¿verdad?, atacan a las personas que quieren hacer un bien, entonces la población va a ser igual, ¿verdad? Entonces considero que tiene mucho que ver eso. Las personas van a actuar de acuerdo a la cultura que se esté implementando en nuestro país, y al final pues el sistema o la sociedad es la que se encarga de inculcar estos valores también. O sea, cada quien lo puede hacer en su familia, pero cuando estamos hablando de situaciones más graves, ¿verdad?, donde uno no tiene el control de eso, sino que el control ya las tienen las autoridades creadas para ello, y si no lo hay, las personas terminan frustradas, terminan desilusionadas, y hasta cierto punto considero de que
crean como un mecanismo de defensa. En vez de enfrentar la frustración y de pelear, mejor se quedan indiferentes. Eso ante el papel que ven de las instituciones, ¿verdad? Como lo mencionaba quien nos llamó. Bueno, tenemos otro audio, vamos a escuchar. Buenos días, la voz con voz, la voz de Dios. Felicitaciones a la invitada de este día. Buen tema, interesante. Quiero decirle que el acceso al agua y la calidad del vital líquido también cuenta, licenciada. Feliz día para todos. Bueno, muchísimas gracias por participar. Nos dicen también excelente tema educativo. Ya tenemos para hablar con otros. Lo interesante, el agua, un bien que Dios nos da. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Y yo creo que este tema ha despertado, ¿verdad?, interés, como alguien decía allí. Sí. Poco se habla sobre eso, sobre la conciencia ambiental, sí, sobre también cómo educar en el tema medioambiental y tanta falta que nos hace. También alguien comentaba allí y hacía referencia al tema, como dos personas, sobre el tema de la basura, ¿verdad? Sí. Sobre cómo les afecta también este tema. Pero nuevamente sale el tema de cómo también en el caso de la basura, las alcaldías sí, no recogen la basura y decía, a nosotros nos multan, ¿verdad? O nos cobran pues impuestos, pero ¿qué pasa con las alcaldías cuando no recolectan la basura? Y esto puede generar problemas en la salud, problemas medioambientales. Pero aquí pareciera que no hay conciencia en ambos lados, ¿verdad? Ni tanto de las personas que trabajan con las alcaldías, o bueno, quienes dirigen también las alcaldías, que a lo mejor no dan prioridad a la recolección de la basura, y las personas que a diario se enfrentan a esa situación, ¿verdad? Y a este medio hay muchas denuncias de personas que dicen, mire, llevamos 1 o 2 semanas y no nos recolectan la basura, sí, ¿verdad? Y este medio, digamos, es una forma de poder llamar y poder denunciar y hacer el llamado a las instituciones. Pero se buscan mecanismos, ¿verdad? Un mecanismo puede ser la denuncia, claro, ¿verdad? En ese sentido de poder también colaborar cuando hay conciencia de que esto nos está afectando, como el tema de la basura, por ejemplo, que hicieron referencia a él. Sí, recuerdo una vez vi un video de una persona, no me fijé el nombre, pero dijo unas palabras muy bonitas. Él estaba en una entrevista, yo creo que era un científico, pero él decía de que un país no se mide por las riquezas en oro, en plata. Decía de que un país es rico por sus recursos naturales, porque de qué sirve un país en donde tal vez hay mucho petróleo, pero no hay agua, ¿verdad? Países del Medio Oriente son ricos en petróleo, pero ellos no tienen esta bendición que nosotros tenemos de este lado del mundo, ¿verdad? Que son nuestros árboles, nuestra agua. Entonces, como le mencionaba, vamos a tener que pasar por una situación de escasez para que aprendamos a valorarla, y va a ser ya muy tarde. Sí, tenemos más participaciones a través de notas de voz. Vamos a escuchar. Buen día, Radio UCA. Gracias por el tema. Preguntarle a la licenciada si han visto la situación de la empresa La Constancia, la Coca-Cola, que está a la par de la planta de tratamiento de basura, y cómo está implicado esto en la contaminación del agua que envasan las empresas que están depredando el agua en esa zona. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por su participación. Tenemos más mensajes. Dice, buenos días, excelente tema. Me indigna la indiferencia de las instituciones. Ya no se diga de las personas desde la casa, educar a los niños, y no vamos a llorar, sino vamos a llorar después. Lo que dice el Señor, es la impotencia que tenemos para hacer algo, cuidar el agua y nuestro entorno. Personas como ella deberían estar en los ministerios de medio ambiente, pero los que nos representan no saben de este tema. Damos paso a otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por atender mi llamada, gracias por el tema también.
nosotros en los Conacastes, en Soyapango, tenemos casi todos los males. Y todo lo que estábamos hablando, que están el tema, pues principalmente hace unos días teníamos unos árboles que fueron sembrados en la entrada de la colonia, donde está la casa comunal, que ahora, pues, hace tiempo está la PNC, y ya tienen años de estar ahí. Esos árboles fueron sembrados ahí hace como 35 años. Hace como 2 semanas los cortaron del tronco. Llegan los señores de CAES el día domingo y los podan y los dejan, pues, como los tienen que dejar. Lo que los demás no entendemos es cómo es posible que en la misma semana, aproximadamente como entre martes y miércoles, llegan de la alcaldía y los cortan desde el tronco. Y supuestamente pues se crea la alarma entre todos ahí, no, mire, y vamos a ver, y queremos formalmente ir a poner la denuncia, y resulta que a petición de los señores de la PNC cortaron los árboles. ¿Se imagina? Entonces, ¿qué caso? Ya no nos pasamos la calle, nos tuvimos que regresar, porque ya que íbamos a ir a hacer, cuando ya nos dicen que los habían cortado porque parecía que habían empezado a levantar la acera. Vamos y vemos ahí, no hay acera levantada, y esos árboles, bueno, ahí hay unas bancas y hay unos señores que sentaban mucho tiempo ahí, así que ese es el problema. Gracias por atendernos, pero ese fue lo que nos detuvo a nosotros, porque ya no pudimos hacer por lo menos una denuncia formal. Llega a alcaldía, ellos dieron el permiso para cortar los árboles, ahora han sembrado unos cuantos árboles ahí, pero primero tuvieron que destruir para ahora poner una verja pequeña de láminas de hierro con unos cuantos árboles. Es una pena que puedan que hagan eso y uno no puede hacer nada. ¿Gracias? Bueno, muchísimas gracias. Dice otro mensaje: buenos días, el mismo sistema mercantilista ha provocado que valoremos el agua por el dinero que se gasta. Esto es así, pues, ¿cuánto se gasta en agua embotellada que obligadamente se compra por no tener agua potable? Muy buenos días. Lo que más me inquieta es que un gobierno correcto nos obliga a cómo vivir la vida. ¿Será que hay bastante ignorancia aún en El Salvador? Dice, pasen buenos días. ¿Nos quedan notas de voz que pasar? No, bueno, las hemos pasado todas. Muchísimas gracias a todos por participar. Siempre es bueno escuchar, a ver qué piensa usted sobre los temas que estamos abordando el día de hoy. De nuevo doy paso a Tania para que conversemos sobre esto que nos comentan y cómo las personas, Tania, a pesar de tener conciencia, ¿verdad?, sobre cómo cuidar el medio ambiente, cómo protegerlo, cómo cuidar el agua, a la gente le preocupa la deforestación, ¿verdad?, los cortes de estos árboles que nos mencionaba la persona que nos llamó, pero que a la vez, a pesar de tener conciencia de eso, se ven limitados, ¿verdad? Porque tienen el interés de interponer una denuncia, pero hay una limitación en ese sentido. Claro. La cultura, ¿verdad? Lo que decíamos, los estilos de crianza. Ahora, pues, siento de que es tan importante que las personas, los líderes que nos orientan, que administran este país, es importante, considero, ¿verdad?, que a partir desde ahí se necesita la psicoeducación en cuanto al medio ambiente. De hecho, pues en el nuevo presupuesto para el 2025 le recortaron a medio ambiente presupuesto. Entonces vemos cómo desde ahí ya la indiferencia se siente, se observa, ¿verdad? Entonces es probable que hay muchas personas con muy buenas actitudes psicoambientales, con muy buenas acciones. Lastimosamente no tenemos el apoyo. Y cuando una persona se siente indefensa en este sentido, imagínense, por ejemplo, el radioescucha que nos mandó el audio, dijo, mejor nos regresamos. Y vamos a poner la denuncia. Mejor o sea, la decepción hace que muchas veces las personas mejor se queden indiferentes. Dicen, ¿y para qué voy a pelear si de todas formas nadie me escucha? Entonces,
¿Qué se está creando con esto? Se está creando más indiferencia y hasta cierto punto pues nos estamos autodestruyendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tenemos ese apoyo? Como usted decía, Tania, la conciencia de esto debería empezar por los tomadores de decisiones, ¿verdad? Exacto. Y quienes están en las instituciones públicas deberían ser ellos los primeros en tener esta conciencia ambiental, en educarse Exacto. en este tema, para luego poder también apoyar a los demás ciudadanos. Exacto, porque así los ciudadanos se van a sentir con más motivación a cuidar el medio ambiente porque saben que van a ser escuchados. Entonces, de esa manera, pues se estaría también dando paso a personas proactivas, ¿verdad? A ciudadanos ambientalistas, y esto se puede pasar de generación a generación, pero es importante que todos, no importa el nivel social, el nivel académico que tengamos, todos necesitamos psicoeducación, ¿verdad? En cuanto a desarrollar actitudes ambientales, todos lo necesitamos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde la persona analfabeta hasta la persona más intelectual. Todos lo necesitamos porque tener este tipo de actitudes o este tipo de educación en cuanto a desarrollar actitudes ambientales no tiene nada que ver con el nivel académico, con el nivel intelectual de una persona. Esto tiene que ver con sensibilización, con el hecho que somos seres humanos y que tenemos que estar conscientes que si no tenemos agua, obviamente la vida se acaba. Nosotros necesitamos el agua para vivir, como lo hacemos con el aire, ¿verdad? Entonces, necesitamos esta educación en todos los niveles. ¿Y qué tan importante y recomendable pudiera ser también estar, como usted mencionaba, la organización, ¿verdad? Y poder tener como mayor fuerza en ese sentido. Digamos, una persona en solitario es menos probable que pueda lograr sí. lo que busca, pero ya organizado se vuelve más fácil poder ser escuchado y exigir derechos, por ejemplo. Sí, definitivamente cuando las personas se unen para un bien común, se pueden lograr muchas cosas. El apoyo emocional entre ellos, la motivación que se genera en la interacción de los grupos, esto le da más fuerza a las personas para que puedan generar esta motivación y poder defender, ¿verdad?, nuestros recursos. Lastimosamente, pues hay muchas organizaciones legales, muy bien establecidas, en donde ¿cómo podríamos decirle? En donde ellos son la voz de nuestros recursos naturales. Lastimosamente, sin el apoyo de las autoridades, es muy poco lo que se puede lograr. Sí, bueno, para aquellas personas que pues de manera individual, familiar, quieren hacer su parte, quieren hacer lo suyo, ¿qué recomendaciones haría usted para cuidar el medio ambiente, tener actitudes positivas frente al agua? Alguien por ahí también nos comentaba en uno de los comentarios que nos enviaban y decía, bueno, nosotros lo que hacemos es recolectar agua, ¿verdad? Es una forma de cuidarla. Otras personas decían, bueno, intento denunciar, que son actitudes también que al final quizás no todos logran llegar a una acción, ¿verdad? Sí. Pero sí son actitudes positivas. ¿Qué recomendaría usted? Entonces, finalmente, Tania, para ir concluyendo, a todas las personas que nos están escuchando, cómo pues potenciar estas actitudes positivas en favor del medio ambiente y del cuidado del agua. Sí, primeramente empezar en casa, los padres, ¿verdad? Enseñarles a sus hijos el cuidado de este recurso, ¿verdad? Sembrar árboles y darle el valor que ellos merecen. La mayoría pues siembra jardines, pero de una manera ornamental, pero realmente necesitamos árboles que produzcan sombra, que produzcan fruto. Las personas pueden
recolectar el agua lluvia para poder regar sus árboles. Una recomendación y que es tan necesaria es que las personas muchas veces utilizan el agua con la manguera para estar mojando la acera. Eso es terrible, porque dice la gente, ay no, pero es que mucho calor, entonces para que se ponga más fresco. No, siembre un árbol y esa acera no va a estar caliente. Y algo también muy interesante y que también es muy importante, los centros educativos, ¿verdad? Los centros educativos, promover, porque el niño, si bien es cierto, aprende mucho en casa, pero también en los centros escolares, los docentes, los maestros, promover el cuidado del medio ambiente. Hay algunos centros escolares que lo hacen, tienen hasta sus propios cultivos de hortalizas. Sí, huertos. Entonces, es muy, muy importante que se haga eso, pero sobre todo la acción. Si nosotros vemos que una persona está haciendo algo en contra del medio ambiente, que se nos quite la pena y vayamos donde esa persona y decirle, no haga esto. Como este señor que vio a aquella persona que estaba botando todos los residuos en el mar. O sea, es de tomar valor, acercarse a esa persona, no haga esto. Recoger la basura enfrente de ella, envolverla en una bolsa y enseñarle con acción que lo que está haciendo no es correcto. Y educarlas en ese momento. O sea, no de una manera agresiva, sino, mire, lo que usted está haciendo no está bien. Porque a veces estas personas, como nadie les dice nada, creen que no es importante lo que están haciendo. Pero cuando nosotros tomamos acciones y corregimos a estas personas desconocidas, pero para no sentirnos con esa impotencia, hay que tomar acción, hay que decirle a la persona, esto que está haciendo no está bien. Y lo digo porque en más de alguna ocasión yo lo he hecho. Así que a las personas, cuando saben que están haciendo algo que no es correcto, les da hasta pena, ¿verdad? Y dicen, ay, qué pena, perdón, y ya lo botan en la basura. Sí. Bueno, vamos a comenzar por ahí, por esas recomendaciones que nos ha dado Tania. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que pues nuevamente tenerla no un tiempo muy lejano, Tania. Ha sido de mucha ayuda ese aprendizaje, este conocimiento, y hace referencia a ese estudio que usted hizo, ¿verdad? Y que pues nos presenta también algunos hallazgos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la YSUCA por darme el espacio, darme la oportunidad de poder compartir con todos los salvadoreños, ¿verdad? Y agradezco también a las personas que participaron con sus comentarios. La verdad es que me siento muy satisfecha de saber que allá afuera hay muchas personas con actitudes ambientales muy positivas. Así es. Bueno, muchísimas gracias a usted también por participar siempre. Le invito a que comparte esta entrevista, siempre lo repito, esos temas son muy importantes y es necesario también difundirlos a quienes no escucharon esta entrevista, pero usted puede enviarles el link para que también puedan conocer más sobre esta cultura ambiental. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.